Informábamos, recibimos en nuestra cabina al honorable diputado por la circunscripción número 3, ciertamente. Número 2, Tobías Crespo, que es un ex PLDista. Él siempre ha sido leonelista. No, un ex PLDista, déjalo ahí, un ex PLDista. Bienvenido, Pero honorable. bueno, el diputado Crespo va a estar conversando con nosotros sobre algunas iniciativas que está impulsando y sobre todo vamos a tratar lo tocante a la modificación que se pretende hacer a la Ley General de Telecomunicaciones en República Dominicana. Diputado, buenas tardes, qué placer tenerle por acá. Buenas tardes, el placer es nuestro, gracias por invitarme a este espacio, a Jochi, Ray, Fernando y Esmeralda, y también los que lo siguen por estas plataformas digitales que verdaderamente ustedes están, como dicen por ahí, engagement, tienen un engagement con la audición del pueblo dominicano y a nivel internacional, porque ya estamos en una aldea global. Gracias por invitarnos y muy presto a responder. Cuéntenos, ayer usted vimos que depositó una especie de anteproyecto, modificación a la Ley General de Telecomunicaciones, donde hace un énfasis en la, vamos a decir, la instauración de unos impuestos a la ley a los servicios de telecomunicaciones, específicamente un 10% de impuesto. Ahora, queremos saber en detalle en qué consiste lo que usted depositó ayer ante el Congreso de la República. Bueno, importante pregunta. Mira, nosotros durante los 3 periodos que ya vamos, es decir, entramos en el 2010, generalmente siempre tratamos de hacer aportes. Fuimos el autor y proponente de la Ley 6317 que creó el Intran, la DGC. Excelente. Ahí trabajamos 12 años, aunque en el Congreso duramos 5 años y medio. Yo presidía la Comisión Permanente de Obras Públicas. Fue un trabajo arduo que hicimos 15 legisladores en esa comisión y luego los senadores. Y hoy tenemos ese marco jurídico que es el que debe normar la vida de las actividades de la movilidad, el transporte, el tránsito y la seguridad. Hay otras iniciativas que han sido promulgadas también, como la Ley 3518, que oficializa el 23 de septiembre como Día del Atleta en Condiciones Especiales, y una muy importante que va a cumplir 2 años, y estamos aquí haciendo un llamado a Efemérides Patria, a la Academia de Ciencias y el Instituto Duartiano, que es la que oficializa las fotos de los patricios en todas las instituciones del Estado, para que haya una sola imagen de Duarte, de Sánchez y de Mella, y que podamos mantener viva esa ley. ¿Usted la va a modificar esa ley? Esa ley fue aprobada y promulgada, es la 193-19. Miren qué es lo que pasa. Cuando usted ponen en Google una imagen de Duarte, aparecen más de 30. Claro. Entonces, eso... Una estandarización. Eso lleva a una pérdida de la identidad en las generaciones que... por ejemplo, yo estuve en Venezuela, en Colombia, y la imagen de Bolívar es una. Sí, es una sola. Es una sola, las fotos que están en todo lo que es el Congreso, los poderes públicos, los recintos militares, policiales, la biblioteca, las escuelas. Es decir, lo que se quiere con esa ley, que le da un plazo de 2 años a estas 3 instituciones, es crear esas fotos, esas imágenes, y que sean únicas, para no ir perdiendo esto, porque después nos van metiendo otras imágenes y creyendo que los padres son otros. Y distorsionando. Cuando le pregunté sobre la modificación, es que hay mucha gente que ha insistido de que Luperón merece un sitial por encabezar la gesta restauradora de la República y que se puede estar en oficinas públicas. Ese es un punto. Y el otro punto es que oficialmente solamente existe una foto de Duarte, que fue a petición de su hermana Rosa Duarte, y que las demás fotos han sido, vamos a decir, retratos hablados del patricio. Pero aún sean retratos hablados y no haya una foto, debe ser una. Claro, no sé si me entiende. Por eso, por eso es que la ley le da un mandato a la Academia de Historia para que investigue realmente si no existe o existe. Y si de Duarte hay una, que sea esa. Exacto. Y eso le compete a Efemérides Patria. Efemérides Patria, Instituto Duartiano y la Academia de Historia, que establezcan la metodología investigativa. Y ahora nosotros, que fue nuestro proyecto de tesis, hoy acabamos de venir de la universidad con mi hermano Moisés, que nos acompaña aquí en el estudio, de defender la tesis de grado sobre la modificación integral. Es una reforma a la ley 153-98, que es la Ley General de Telecomunicaciones. Es nuestro sector de competencia académica, profesional y empresarial de más de 30 y pico de años. Trabajamos en una de las
de las principales empresas de telecomunicaciones del país durante alrededor de 13 años. Fuimos incluso hasta alto ejecutivo y del 2001 para acá pues hemos manejado el sector. Y en ese aspecto nosotros entendemos que mucha gente me decía, Tobías, pero tú has metido ley en todos los sectores, pero en tu sector que te conocemos no ha venido nada. Claro. Entonces no se apuren que eso viene. Entonces en el día, no fue en el día de ayer, hace 2 semanas, hoy fue tomado por la Cámara de Diputados en consideración y enviado a la Comisión Permanente de las TICs el proyecto que adecúa la ley 153-98 a la Constitución de la República y a la normativa jurídica. ¿Qué plantea esa ley? Que fue la pregunta inicial y hice una introducción. Sí, señor. Que en primer lugar, como dice, una adecuación a las leyes. La ley 153-98 fue aprobada en el año 98. Una ley de telefonía, no existía la Constitución del 2010, no teníamos, por ejemplo, la ley de comercio electrónico, de crímenes de alta tecnología, como es la 53-07. No teníamos una alta conectividad como tenemos ahora también. Eso es la parte tecnológica, sí. Pero en la parte jurídica no teníamos la ley de defensa de la competencia, de los derechos de los consumidores, de compras y contrataciones, que tienen que ver con las licitaciones, de la licencia y del espectro radioeléctrico y de los recursos reservados del sector. No teníamos la ley de acceso a la información pública, la ley de habeas data, que es la ley que establece la protección integral de los datos de las personas que están asentados en los registros. Del 2013. Ese reciente la aprobamos nosotros, sí. Estábamos como legislador, pero tampoco existía la ley 107-13, que es la de los derechos de las personas en su relación con la administración y los procedimientos administrativos. Exacto. Le hago un resumen de los aspectos jurídicos más importantes, pero no teníamos los servicios de internet, no teníamos las redes sociales, no teníamos la alta conectividad, no teníamos los servicios de audio streaming, los programas, estas plataformas que han estado complementando los medios tradicionales de difusión de radio, de televisión, pero tampoco teníamos las aplicaciones que a futuro se deben tener, como son la inteligencia artificial, la domótica, la robótica, el internet de las cosas, la telemedicina, la biotecnología, la neurotecnología. Es decir, hay una serie de aplicaciones, incluso con esta pandemia, nosotros vamos a ver tal vez en 1 o 2 años cambios que nosotros los que estamos en tecnología desde los 80, que nosotros entramos a una de las universidades en el año 87, y no me calculen la edad, los vislumbrábamos a 5 o 10 años, porque siempre, cada 10 años hay cambios estructurales, pero el tema de la pandemia, la transformación de los negocios, el mismo empuje hacia la digitalización va a llevar que cambios esperados en 10, 5 años lo hagamos en 1 y en 2. Cuidado, en menos de 3. Entonces, esto lleva a una adecuación. Entonces, en primer lugar, nosotros somos el país del mundo que más caro paga impuestos. Oigan, no hay un país, yo tengo un informe de uno de los economistas de este país donde nosotros de cada 100 pesos, o vamos a ponerlo más simple, o a nivel del bolsillo, de cada 1,000 pesos que nosotros pagamos de los servicios de telecomunicaciones, 300 son de impuestos. Claro, el 30%. 300, el 30%. El 18 del ITEBI, el 2 del Fondo del Desarrollo de las Telecomunicaciones, que se llama el CDT, que nosotros lo transformamos en esta ley, y el selectivo al consumo. El selectivo al consumo, que es el que nosotros estamos planteando un desmonte de un 10%, fue un impuesto temporal en una de las reformas que se hizo. Un impuesto selectivo al consumo es un impuesto regresivo que viene a frenar el avance de un sector. Generalmente se le ponen impuestos selectivos a las bebidas alcohólicas, a los cigarrillos, es decir, a elementos que desde el punto de vista... A lo seguro también. Del punto de vista, bueno, pero cuando tú le pones un selectivo al consumo a las telecomunicaciones, está prohibiendo un mandato de la misma ley que habla de la universalización de los servicios. Es decir, tú estás evitando que gente de la capa de nivel 1 y nivel 2, como le llama el Banco Central, de verdad, de los quintiles 1, los quintiles, no tengan lo que se llama el acceso, no solamente a telefonía, porque esta propuesta nuestra también declara el acceso a Internet como un servicio básico para garantizar derechos fundamentales. Ya hay países que han declarado el Internet como un derecho fundamental. Y además, yo no voy a ese nivel porque tendríamos que modificar la Constitución que establece del artículo 37 al 67. Pero se puede, diputado, porque las Naciones Unidas declaró la Internet. Sí, fue un mandato de las Naciones Unidas. Un derecho humano. Sí. Fundamental. Sobre todo para garantizar como medio, porque ¿qué es el Internet? El acceso al Internet, el Internet es un medio.
es un instrumento, no es una meta. Pero con ese instrumento, con ese medio, tú puedes lograr tener acceso a derechos fundamentales como lo que estamos haciendo ahora, la libre expresión y difusión del pensamiento, garantizar el derecho a la educación, a la salud, al trabajo. Miren, ahora nosotros tenemos un gran reto con el teletrabajo, donde una cantidad de millones de personas en el mundo entero están trabajando vía las plataformas. Ustedes se imaginan, nosotros desde febrero del año pasado para acá, que se hubiese caído todas las plataformas y nosotros no hubiésemos estado conectados, para que ustedes sepan lo importante que representan las TICs. El G7, el grupo del G7, es el que invierte el 80% en las TICs, porque creen eso. Por eso son países desarrollados. Y aquí yo voy a criticar un decreto que dio el presidente Luis Abinader, donde mandó la OTI al Ministerio de Administración Pública. No podemos ver la tecnología únicamente como un staff o un soporte de lo que nosotros hemos visto desde el 2004 para acá, que se creó la OTI, de lo que es gobierno electrónico, de lo que es gobierno digital, de lo que es un gobierno abierto y de lo que es la promoción de la agenda digital desde el Estado. Debemos ver las tecnologías desde el punto de vista de promotor, del uso productivo, de facilitación de las pequeñas y medianas empresas, de la formación de los maestros, de una serie de aplicaciones, una gran transformación. Entonces nosotros hemos hecho una regresión 20 años atrás con este decreto. No sé cómo el presidente se dejó llevar para dar o no sé si hay un conflicto entre el director del Indotel y el que dirige esa oficina, que a veces se da en los inicios de gobierno, y de verdad que disculpen que es mi sector y yo lo vivo porque tengo desde muy muchacho en este tema, y de verdad que las tecnologías son un medio importante. Incluso cuando tú le das acceso, vamos a ver Vengan a Ver en Duvergé. Ustedes han oído hablar en Vengan a Ver, en la zona, una zona muy retirada del sur. Tú le das acceso a una conectividad, porque la ley va a dedicar esos recursos para el internet gratuito a las alcaldías, a los ayuntamientos, para los servicios de salud, de educación, porque tampoco es una propuesta populista. En lo que se invierte en educación y en salud, tú metes a un economista que sepa de políticas públicas y de análisis de rentabilidad social, de cómo la inversión en educación te reditúa, ¿verdad? Un desarrollo humano, un desarrollo productivo, y eso lo que se está perdiendo por el 10% lo estamos ganando en muchos avances. Entonces, cuando tú le das una sociedad, por ejemplo, tú le das esa conexión a Juan Pérez de Vengan a Ver en Duvergé, le está dando la misma posibilidad que hasta la Constitución lo garantiza, que es el derecho a la igualdad, a una persona, hijo de un empresario de aquí, de Serralló de Piantini. Claro. Aunque no tengan las mismas igualdades ni los mismos recursos, pero por lo menos le está dando el acceso. Si tú le permites a él colgarse a esas redes, a esa red de información, a esa autopista, le está dando la misma oportunidad. Está en esa persona, en Vengan a Ver, que aproveche esa oportunidad, pero él es el Estado que debe garantizar ese acceso.